Soy Macarena López y esto es Diálogos a la Distancia. Gustavo Mariluz es sociólogo, magíster en política social y doctor en ciencias sociales. Trabaja en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el año 1986 como subdirector de investigación y difusión del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Es investigador social en el área de políticas sociales con especialidad en gerontología social. Es diseñador y evaluador de políticas sociales, docente universitario y profesor de técnica parlamentaria. ¿Cuáles son las tareas de un diputado? Las tareas de un diputado son diversas, porque hay que entender que es un representante legislativo. Es bastante complejo el tema, porque hay un devenir histórico de cómo se crea el cargo y la función. Principalmente es legislar, que son las tareas que están asignadas en la Constitución, ¿no? Exacto. La de un diputado, como el diputado es el representante del pueblo de la nación. Eso es lo que dice la Constitución. Es el representante del pueblo de la nación. Quiere decir que un diputado elegido por un distrito, por ejemplo Buenos Aires, también representa a el pueblo de Salta, porque es el representante del pueblo de la nación. Esto es algo que uno no conoce mucho. Se cree que el diputado solo representa a su jurisdicción, a los ciudadanos y ciudadanas de su distrito. No. En cambio, el senador representa al Estado provincial. Senador de La Rioja representa al Estado de La Rioja dentro de la nación. La tarea de un diputado es legislar, que es producir todos los dispositivos legislativos, que son los proyectos de ley, proyectos de resolución, proyectos de declaración. Es controlar a los otros poderes, controlar, investigar, y también hay una función que es la de educar cívicamente a la población, a la ciudadanía. Bueno, estas serían las tareas, para hacerlo de una forma muy sencilla, las tareas de un legislador, pero un legislador nacional como provincial como local. Claro, y de esa última actividad que mencionó surge, digamos, la diplomatura en la que usted está, ¿verdad? Sí y no. Es decir, hay dos formas de la capacitación. Hay una capacitación formal, que es a través del ICAP, ¿no? Que está pensada para los funcionarios y los agentes legislativos de los tres niveles, pero también para la ciudad general. Pero también está el hecho de mostrar cómo se vive en democracia. Es decir, la tarea legislativa tiene que ver con la tolerancia, con el respeto, con el derecho que tienen las minorías a expresarse. Entonces también hay una función de capacitación cívica, que es a través del ejercicio del rol del diputado y del senador. Esa es otra tarea. Es decir, es como el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial también tiene una capacidad de educación a través de su gestión, que son formas indirectas. Exacto. Es decir, lo que sucede es que por una cuestión también constitucional, es el Poder Ejecutivo el responsable de educar para traer el ministro de Educación. El Poder Legislativo no podría tener escuelas, ese tipo de cosas. Entonces capacita a través de su instituto. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende perfecto. O sea, capacita, educa a la ciudadanía a través del ejemplo, de la tolerancia y sobre todo el respeto a las minorías, con representación parlamentaria, y específicamente a través del Instituto de Capacitación, pero es una educación que está específicamente orientada a la gestión legislativa. No, por ejemplo, a matemática, a biología. Claro, por supuesto. Sí, mismo en el canal del Senado o Encuentro está este programa también del recorrido por provincias, por escuelas que hacen, enseñando su función. Eso también es un poco la parte educativa. Sí, porque eso tiene que ver con una forma de entender la actividad, que es la de externalizarla. Sí, salir a la calle, ¿no?
con el tema de la obligación que se tiene de comunicar, porque también lo dice la Constitución, comunicar sus actividades. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a saber qué es lo que sucede en el Parlamento. Exacto. Entonces, imagínate vos que esto se materializa en planes, en programas. Uno de los programas es el Congreso en la Escuela, que lo hace. Como el Senado es autónomo y diputados también tienen autonomía parlamentaria, política y administrativa, cada uno tiene sus programas. A veces coinciden y a veces no. El programa es el Congreso y tu escuela, el Congreso y los niños. Sí, puede haber varios. Claro. Perfecto. Y en cuanto a estereotipos, yo quería preguntarle acerca de esa imagen que existe, ¿no?, de los legisladores, de que no trabajan nunca, no sé, circulan memes de que se duermen en las sesiones y demás. ¿A qué cree que se debe este estereotipo que circula? Bueno, también la causa es multifactorial y es extremadamente compleja. No solamente sucede en Argentina, sucede prácticamente en todos los países. Y esto tiene que ver, a mi juicio, con lo siguiente. La evolución de los sistemas políticos. Pensemos que el primer sistema parlamentario es el inglés. En el año 1300 y pico se constituye de una manera muy lenta, pero sostenida en el tiempo, el Parlamento inglés. Bueno, de ese Parlamento van a surgir el sistema parlamentario, por decirlo así. Sí. Con la Revolución Francesa, esto se va perfeccionando, va madurando. Cuando Argentina, cuando el Río de la Plata hace su revolución, con todo lo que vos ya conocés, en el año 1853 se sanciona por fin la Constitución, después de todos los periodos de guerra civil, ¿verdad?, se decide tener una república al estilo francés, no al estilo... Claro, nuestro modelo es el francés. Nuestro modelo es republicano, no monárquico. ¿Sí? Si bien la monarquía es democrática porque es monarquía constitucional, bueno, ahí se constituye un sistema bicameral, al estilo norteamericano, con funciones. Ahora, en aquel momento, pensemos que en el año 1853 todavía no hacía no hacía 100 años que se había declarado la Revolución Francesa, ni la declaración de independencia de las colonias norteamericanas. Entonces la sociedad era un tipo de sociedad que se estaba organizando, una democracia, si bien ya estaba bastante madura, porque ya en 1853 había pasado de determinados eventos, no había pasado todavía la Comuna de París, pero bueno, estaba ahí próxima, se tenía otro concepto sobre los parlamentos y sobre el Ejecutivo. Los parlamentos controlaban a los ejecutivos, pero los ejecutivos van tomando a lo largo de estos 200 años cada vez más importancia y más poder, porque hay que gestionar, porque la sociedad capitalista dejó de ser lo que era. Hoy es otra cosa, están mucho más concentrados los poderes. Entonces, a expensa del poder legislativo, se fortalece el poder ejecutivo. Por otro lado, los parlamentos son mucho más porosos que los poderes ejecutivos. En el caso de estos son 257 diputados. ¿Sí? Entonces, entre 257 diputados vas a encontrar de todo. En cambio, en el Ejecutivo es uno solo. Y el presidente o la presidenta o lo que sea, en general está mucho más protegido, más blindado. El Parlamento, en nuestro caso, cada 2 años renueva el 50% de sus miembros. El Poder Ejecutivo cada 4. Y en general hay reelección. Bueno, y encima el gran desconocimiento que hay sobre las tareas que hace el legislador o la legisladora contribuye a esto. Y si a eso le sumamos el feroz, inadecuado e incluso ignorante embate que existe en casi todo el mundo por parte de ideologías economicistas contra la política, tenemos acá, digamos, la mezcla perfecta. Sí. Que si vos tenés personas que desconocen el accionar parlamentario, tenés intereses que quieren controlar el accionar parlamentario, y tenés un fortalecimiento del Ejecutivo, bueno, vos lo que tenés en todo en este contexto complejo, un chivo expiatorio que siempre es el diputado que no va. Preguntá a tu mamá lo que se hace en el Congreso. En el Congreso se trabaja.
Tampoco es que se trabaja como se trabaja con esfuerzo físico, porque ningún legislador va a estar cargando bolsas ni construyendo paredes. Pero yo te puedo asegurar que son muchas horas, no solo la del legislador, la de sus asesores y la de los empleados administrativos. No es cierto que en el Parlamento no se trabaja. El Parlamento se trabaja de otra manera. No podés pedirle a una organización de la complejidad de la Cámara de Diputados una lógica laboral como tiene una fábrica de botones o una empacadora de pescado o una empresa de transporte. Es como decirle, los docentes no trabajan porque solo dan 4 horas de clase. Bueno, son 4 horas de clase, pero ¿quién prepara esa clase? ¿Quién y cuándo se corrige? ¿Qué no se cuenta? Es lo mismo que pensar que un periodista trabaja 1 hora mientras dura el noticiero. Bueno, podría decir, pero los periodistas no trabajan. Si vos estás solamente 1 hora. O pensar que un actor de una película trabajó las 2 horas que se exhibe la película. Pero quizás la película se filmó en 4 meses. Entonces, la ciudadanía lo que ve es el punto final, pero posiblemente para que esa ley o ese proyecto de resolución se sancione, capaz que se trabajó 1 año, capaz que se trabajó 6 meses. Bueno, esto no se ve porque se desconoce. Exacto. Mismo, es como decís vos, es más poroso, porque pareciera que el Poder Ejecutivo, los ministros, por nombrar algunos, están más protegidos que los diputados, ¿no? En cuanto a su imagen, ¿no? No se filtran fotos agarrando el celular o justo descansando. Hay cierto cuidado de la imagen y el diputado, bueno, el legislativo en general está más expuesto. Pero lo que pasa es que también hay que entender la lógica de una sesión. Es decir, uno no se le permite a la ciudadanía participar de las reuniones de gabinete, por ejemplo. Es imposible que yo pueda asistir a una reunión de gabinete. A mí me permiten ver el final de la reunión de gabinete. Es decir, el comunicado de prensa que hace. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos podemos enterar. Esto de la transparencia, en realidad, es una gran mentira. Es decir, yo no puedo ingresar a tu domicilio. Es decir, yo no puedo ir. Vamos a suponer el periodista tal, con intereses corporativos. O sea, porque el periodista tiene intereses. Está cobrando un sueldo, que alguien se lo está pagando, y a la vez es receptor de las pautas publicitarias del gobierno. Quiere decir que al periodista le caben las mismas que a cualquier legislador. Es decir, es mantenido con los impuestos, bla, bla, bla. Y demanda transparencia. Hay cosas que no se pueden conocer, porque si se conocen pierden su eficacia. Yo no puedo adelantar qué voy a hacer con X cosas. Por ejemplo, no se puede exhibir las compras de armas o las propuestas de seguridad o cuál es el plan de seguridad nacional contra el terrorismo o la lucha contra el narcotráfico o un montón de cuestiones. Es decir, hay un límite a la transparencia. Se exige transparencia, pero no se entiende que esa exigencia de transparencia puede poner en peligro la gestión. Hay aspectos que se pueden transparentar, como la de los ingresos, como la de las compras, pero otros no. Porque esos mismos periodistas tampoco son transparentes. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés 257 legisladores que tienen la obligación de hacer públicas sus sesiones. Entonces, por eso, ahora, una sesión, por nuestro modo de trabajo, comienza por ahí a las 11 de la mañana y capaz que termina a las 8 de la noche. Por un montón de cuestiones que tienen que ver con la técnica, el uso de la palabra, la dinámica propia de la sesión. Que esto sucede en muchos parlamentos, no es solamente en el Argentina. Ahora, vos pensás que una persona, no sé, de 60 años, 65 años, o incluso de 40 años, va a estar 16 horas sentado así prestando atención cuando ya participó en la reunión de comisión. Cuando se llega a la sesión es porque ya ha habido un trabajo previo en las comisiones, excepto sea un tratamiento sobre tablas. El tratamiento sobre tablas es un dispositivo que habilita la Constitución y los reglamentos para tratar los expedientes sin dictamen. Quiere decir que hay un tratamiento urgente o hay consenso entre los diferentes bloques para tratar un tema sin que haya pasado por las comisiones, porque las comisiones asesoran al Pleno, el Pleno son los 257 diputados y el presidente, asesoran diciéndole, consideramos que este proyecto debe ser aprobado, o consideramos que este proyecto debe ser aprobado con estas modificaciones.
La última palabra siempre la va a tener el pleno, el recinto. Las comisiones son asesoras. Cuando hacen su dictamen, después se dictamen de mayoría o de minoría o en minoría, que después si querés contamos qué es esto, le dicen, asesoran, pero el dictamen no es vinculante. Es decir, si bien la comisión puede decir, le decimos, aprobamos este dictamen y aconsejamos su aprobación por el Pleno no necesariamente lo debe aceptar. La soberanía la tienen los 257 legisladores, diputados y diputadas, no la comisión. Porque si no sería imposible trabajar. El Congreso, la Cámara de Diputados recibe alrededor de 8.000 expedientes por año. Un montón. Se puede tratar 8.000 expedientes en el recinto. O sea, tiene un procedimiento que diga, de esos 8.000, estos se tratan y estos no. Entonces, esa transparencia, esa crítica que se le hace al diputado porque está durmiendo, porque está tomando agua, porque está hablando, forma parte de la dinámica legislativa que sucede en toda parte del mundo. Ahora, cuando hay que votar, porque se necesita un quórum para que ese proyecto sea aprobado o desestimado, ahí vas a tener a todos los diputados de la sesión que aseguren el quórum si les interesa. Hay que entender el juego de las mayorías y las minorías. Este es el juego de la democracia. Perfecto, súper claro. Y en cuanto a las sesiones que venías mencionando un poco, en cuanto a las sesiones, perdón, que venías mencionando un poquito cómo son, ¿se podría decir cómo es una sesión tipo, una sesión promedio, o cada una tiene su particularidad y no existe un...? Hay varios tipos de sesiones que están contempladas en los reglamentos. Básicamente, para no complicar, porque hay una sesión de preparatoria que es la que se hace el 1 de marzo de cada año. A la apertura del Congreso. Hay una sesión que se llama de periodo de ordinarias, que esta sería la sesión típica. Luego están las sesiones extraordinarias. Bueno, luego están las sesiones informativas. Y está la sesión, por ejemplo, puede haber una sesión especial, que es la que pide un grupo de diputados. Luego puede estar la sesión, si hay juicio político. Puede haber una sesión para convocar una asamblea constituyente. Pero digamos que en términos generales se conocen como sesiones, entre comillas, normales, porque todas son normales, las sesiones ordinarias, que son aquellas que se llevan desde el 1 de marzo hasta el 31 de noviembre, 30 de noviembre. En esas sesiones se tocan todos los temas que ingresan reglamentariamente por mesa de entradas, por todos los dispositivos reglamentarios, que son las que puedan provenir de la propia Cámara de Diputados, las que pueden venir en revisión del Senado, por un sistema de control, hay Cámara de Origen y Cámara Revisora, y las que puedan venir por ahí por iniciativa popular, o las que puedan venir por el Poder Ejecutivo. Y esas sesiones, si bien son todas muy parecidas entre sí, porque hay que cumplir un reglamento, es decir, hay que constituir el quórum. Una vez constituido el quórum, hay un plazo de media hora para presentar cuestiones de privilegio, de preferencia, pedidos sobre tablas, hasta que en determinado momento se comienza con la orden del día. La orden del día es el plan de labor. Ese plan de labor ya fue consensuado previamente por todos los bloques que participaron de lo que se llama la reunión de comisión de labor parlamentaria, que es una comisión especial, que es la que organiza la sesión, establece el plan del día, el orden del día. En la reunión de comisión parlamentaria que la preside el presidente de la Cámara, están representados todos los bloques, porque nuestro Parlamento tiene la particularidad de que las minorías pueden expresarse siempre. Se respeta mucho el derecho de las minorías parlamentarias, ¿no? Sí. Entonces, ahí se decide cuál va a ser el orden del día, qué tema se va a tratar, cuánto tiempo se va a dar la palabra, bla, 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 bla. Eso es lo que se va a tratar en la sesión. Excepto haya pedidos de preferencias o sobre tablas, o se hayan acordado previamente el tratamiento de algunos temas en la sesión pasada. Fijaron las preferencias, se hacen los homenajes, bla, bla, bla. Dice, bueno, habiendo quórum suficiente en la sesión, hacemos todo esto. Bueno, terminaron los homenajes, dice, bueno, vamos a pasar
lecturas por secretaría, que es el secretario parlamentario, al tratamiento del expediente 2548 de diputados sobre tal tema. Tiene la palabra el diputado tal. Ahí comienza la sesión. Se debate el asunto, cada uno de los que pidió la palabra expresa su opinión, tiene un tiempo asignado, eso se llama el orden de la palabra. Si no hay ninguna moción, si nadie levanta la mano y pide una moción de orden, una moción pronto después, las mociones son varias. Una moción es cualquier expresión que hace un legislador o legisladora de su banca, que en realidad son para poner orden al debate o para solicitar algo. Una vez que terminó el orden de la palabra y se agotó el temario, digamos, ya nadie tiene más nada para decir, se procede a la votación. Si resulta aprobado, eso se llama sanción. Esa es la sanción. El Poder Ejecutivo no sanciona, sanciona el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo promulga y reglamenta. Entonces, si es Cámara Revisora, va para el Poder Ejecutivo. Y si la Cámara de Origen, el presidente o quien esté discutiendo la presidencia en ese momento le comunica al plenario que a partir de ese momento ese expediente va a pasar a la Cámara Revisora, que en este caso sería el Senado. Y el Senado va a hacer algo más o menos lo mismo, y bueno, si lo aprueba va al Ejecutivo, y si lo rechaza no se puede tratar, y si lo modifica vuelve a la Cámara de Origen. Bueno, muy claro. Muy claro, el proceso, el paso a paso. Son procedimientos muy lógicos. Y después se sigue con otro tema. Y con otro tema hasta que se acaba el plan del día, o hay una moción de levantar la sesión para cuarto intermedio, o vaya a saber. Entonces, todas las reuniones plenarias, todas las sesiones son más o menos parecidas, pero como los temas que se tratan son diversos, siempre pasan cosas novedosas. Exacto. Siempre hay diferentes formas de interpretar algún artículo de reglamento y demás. Bueno, y en cuanto a los temas que se tratan, a ver esta consulta. Lo que se sintió de este lado, por ejemplo, con el caso del tratamiento de la interrupción voluntaria de embarazo, es más interés, más allá de las posturas a favor o en contra, desde ambos lugares, se sintió más interés en conocer el proceso. Bueno, estaba este tema de todos los martes escuchar a los oradores invitados, conocer los nombres de los legisladores, saber qué pensaban sobre tal o cual tema. De repente se sintió un interés masivo que no se había visto antes, pero quisiera saber si usted también lo vio así o si con algún otro tratamiento pasó esto. A ver, es muy interesante lo que sucede en algunas oportunidades con el Congreso. Por un lado, se lo denota, ¿no? Es decir, sí, está lleno de corruptos, no trabaja nadie, ¿verdad? Y van y protestan en la puerta del Congreso. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, se dice, los diputados y las diputadas son vagos, ñoqui, corruptos, ineptos, bla, bla. Y de pronto tenés 100.000 personas en la plaza del Congreso pidiéndole la aprobación de una ley y la modificación de una ley. Bueno, acá hay algo del orden de la contradicción que es muy interesante para la sociología y la ciencia política. Bueno, es decir, no es que está impugnada la política, es una victoria, un triunfo de la democracia que se junten 100.000 personas a decirle a ustedes no lo queremos. No es que la democracia está débil, al contrario, la democracia se ha fortalecido porque vos tenés la posibilidad de protestar. Sin embargo, no se lo lee así, porque, reitero, se desconocen los procedimientos. Hay determinados temas, en un sistema como el nuestro, que es el presidencialista, que no es un sistema parlamentario, y sobre todo para nosotros que somos latinos, argentinos, que tenemos una gran tradición de lucha callejera, de conciencia. Argentina es un país muy politizado. No todos los países si tienen esta cualidad, esta característica. Argentina es un país donde se discute muchísimo de política y se participa mucho de política. Sobre todo política sindical, sobre todo política de género y demás. Entonces, ¿qué sucede? Hay determinados temas donde sensibilizan a la ciudadanía. Nosotros estamos muy acostumbrados a esto porque han pasado en los últimos 30 años, realmente la historia ha pasado por el Congreso. Punto final, obediencia debida, tratamiento de deuda externa, bueno, últimamente ley de medios, recordar el caso Bloomberg,
bueno, un montón de movilización. Entonces, en ese momento, los ojos se ponen en el Congreso. Entonces todo el mundo comienza. Y realmente para nosotros que somos especialistas, tomamos estos ejemplos y mostramos qué poco se sabe, qué poco saben determinados periodistas o determinados analistas, incluso constitucionalistas, que no entienden la dinámica del Congreso, que apelan, o sea, que analizan sin haber nunca pisado el recinto o sin nunca haber leído un manual de derecho parlamentario. Entonces, todo esto confunde mucho más. El Congreso es muy importante por estas cuestiones, porque acá se debaten, porque es una manera de legitimar las acciones que toma, las acciones políticas. Cuando se dice que el Parlamento no gobierna, es un error. El Parlamento no tiene la facultad solamente de gobernar como sí la tiene el Poder Ejecutivo, pero gobierna controlando las acciones, gobierna proponiendo programas, ¿sí? Y el Poder Ejecutivo, que se dice que no puede legislar, legisla porque tiene derecho de iniciativa a través de sus decretos. Y sobre todo, toda una discusión teórica y filosófica que son los decretos de necesidad de urgencia. En ese sentido, la Constitución es bastante confusa porque dice que bajo ningún motivo el Poder Ejecutivo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo y luego dice, punto y aparte, salvo con excepciones. Esto es una cuestión de la Constitución del 94 que es realmente, bueno, predeterminado. Entonces, redondo. El Congreso, evidentemente, cuando hay algún tema como la finalización voluntaria del embarazo, si no fuera por la pandemia, obviamente hubiéramos ya tratado el tema de la finalización voluntaria del embarazo, consumo de cannabis, ley de medios, vamos a discutir la ley de eutanasia posiblemente en el futuro. Bueno, nada, son temas tan importantes que a la ciudadanía en general le interesan estos temas. Pero, reitero, lo aborda siempre de una perspectiva muy personalista. Siempre tenés vos personas, te debe pasar en tu familia, en tu barrio, que de pronto salen especialistas sobre aborto, especialistas sobre esto. Y en realidad, lo que están diciendo es reproduciendo lo que le dicen los medios. Y los medios no pueden estar en estos temas, porque te tocan un tema importante como el aborto en 15 minutos, después te pasan a una noticia de fútbol y después te venden un producto. No son formas ni académicas ni serias de tratar problemas sociales complejos como el aborto, como el consumo de cannabis o demás. Entonces, lo que hace esto es una gran mezcolanza que favorece siempre a aquellos sectores que quieren controlar, digamos, la política. El intento de controlar la política es un dispositivo político. Cuando se dice que la política no sirve, eso es una afirmación política. Sin embargo, queda como que es una información individual, objetiva y desprovista de interés. Neutral, sí. No es neutral. Exacto. Y con el tema de lo que decías, lo que se veía en los barrios o con tal vez amistades o en internet mismo, uno ve como esta rivalidad o no habla, bueno, del ejército de trolls, tanto de un lado como del otro. Y digo, a veces uno está con esa rivalidad a flor de piel porque estamos politizados, por lo pasionales que somos, y después, no sé, uno tal vez mira una sesión y están compartiendo un mate, o dos personas que uno cree enemigas por ser de partidos distintos, tal vez están conversando. ¿Cómo sucede esto en el Congreso? Así como lo estás diciendo vos, también hay una mirada, digamos, errada sobre estas cuestiones. En principio, vos participás de un centro de estudiantes. Así es. Y ahí tiene que estar representada diferentes corrientes ideológicas. Y que no vas a tomar mate con tu compañero. Es decir, la política es el ámbito de la tolerancia. Acá lo que tenés son varias cosas. Primero, tenés legisladores y legisladoras con carrera legislativa. Que es diferente a aquel que viene al Parlamento paracaidista, sí. Porque le tocó, porque arrastró votos, porque es un cantante, porque es un deportista y lo ponen, bueno, es otra cuestión. Pero hay legisladores de carrera que comenzaron con un centro de estudiantes, fueron dirigentes estudiantiles, después fueron concejales, diputados provinciales y después gobernadores, incluso presidentes y presidentes. Estas personas tienen mucha experiencia y han pasado por un montón de cosas y se han cruzado
con sus colegas y con sus oponentes un montón de veces. Han compartido bancada, luego no han compartido bancada. Hay legisladores que en un periodo su bloque se llama una manera, en otros periodos se llama otra manera. Y algunos son amigos y amigas. Y otros directamente no. Hay cosas personales. Sucede, no nos olvidemos que los legisladores son personas, son seres humanos. Y tienen las grandezas y las miserias de cualquier ser humano. Ahora, es muy difícil que vos estés trabajando en un ámbito de tensión. No, en general se trabaja armónicamente. Hay discusiones, hay pasión, hay vehemencia, pero eso se deja a veces para la Cámara. Es lógico que tienen que hablar los legisladores, porque ese legislador se va a encontrar. Vamos a suponer lo siguiente, vos tenés el legislador A y el legislador B y el legislador C. El legislador A es presidente de una comisión, pero en la legislación, en otra comisión, no es el presidente, y el presidente es otro de su misma comisión. ¿Y qué? ¿Se va a vengar? No. Se respeta porque hay forma de control cruzada. Entonces, vos podés estar de acuerdo. Aparte, hay esto de la negociación, que es lo que no se entiende. La política tiene 3 métodos: negociación, concertación y alianzas. Entonces, vos hoy haces una alianza coyuntural porque necesitas que se apruebe la construcción de un puente que te permita unir la provincia X con la provincia F. Y tenés que hablar con el diputado de la otra provincia, que quizás es opositor o es aliado. Entonces, si te aprobamos el puente a vos, quizás no me aprueban a mí la construcción de una usina, no sé, térmica. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que consensuar. Entonces, las peleas no sirven para esto. Hay un dicho que dice que en política quien se pelea pierde. Entonces, estudiando la historia política del Congreso, te vas a dar cuenta que aquellos legisladores y legisladoras que siempre van al choque son los que no son reelegidos y son los que menos proyectos presentan. Su misión es otra. Su misión es que lo reelijan y en su rol de opositor y críticos se mantienen porque se cree que la ciudadanía muchas veces cree que si vos no sos crítico y no alzás la voz, no sos un buen legislador. No es así. Hay que estudiar los proyectos, cómo obtenés la sanción. Te vas a dar cuenta que a veces los mejores legisladores son los que no salen por televisión. Son los que tienen proyectos mejor presentados, más viables. Luego están otros legisladores que te presentan 400 proyectos por semana. Y no se van a aprobar. Se sabe que no se van a aprobar. Pero ¿qué sucede? Luego salen por televisión diciendo yo presenté 400 proyectos, y vos decís, pero así no es. Entonces, es muy complejo la tarea legislativa. Pero que sea complejo no quiere decir que no sea discernible, que no se la pueda conocer. No hay tantas peleas, hay más armonía que peleas. Pero está bueno aclararlo, comentarlo, porque bueno, es lo que también se ve y lo que la gente escucha. Macarena, es lo que los medios quieren que se vea. Exacto. Lo que se ve es lo que muestra. Sí, es un fragmento que eligieron mostrarnos, difundir. Nosotros tenemos un canal que se llama Diputado TV y hay un canal de Senado que tiene bajo rating. Y ahí está. Es decir, yo tenemos programa de participación ciudadana. Y vos habrás escuchado, queremos participar. Bueno, nadie participa. Vos abrís canales de participación y participa muy poca gente. Y los que participan, ¿quiénes son? Organizaciones no gubernamentales, organizaciones que están, o sea, grupos de ciudadanos organizados, pero no participa el hombre y la mujer de medio. Porque a veces no sabe, porque a veces no tiene ganas, porque cuando ingresa se da cuenta que hay que hacer cosas que hay que elaborar. Y que demandan responsabilidad, que debe decir, bueno, bárbaro, venga, le invitamos a participar, y pues yo en ese momento tengo que trabajar. Bueno, venga en otro horario. Me ha pasado a mí que yo he invitado a un montón de gente crítica del Parlamento. Bueno, venite que yo te invito a una reunión de comisión, venite a hacer el curso y no vienen. Entonces, hay algo que es de la comodidad que tiene que ver con el click, el clicking.
creer que haciendo clic en una pantalla es participar. Bueno, eso es una forma de participación de baja densidad. Esa es una forma de participación, como decir, yo soy una persona sociable porque saludo al otro. No es así. Si vos querés participar, tenés que asumir la responsabilidad que significa participar. Bueno, la Cámara de Diputados tiene un programa, se puede entrar a la Cámara de Diputados, www.hcdn.gov.ar, y ver que hay un montón de opciones. Y bueno, y participar. El legislador te va a responder. Si no te responde el legislador, te responde un asesor o una asesora. Pero no queda eso en blanco. Hay un seguimiento porque hay oficinas encargadas para eso. Compañeros y compañeras que se dedican exclusivamente a eso.